El eco del homenaje a Luka Modric aún resonaba en los medios cuando el nombre de Lamine Yamal volvió a ocupar titulares. No por un gol, no por una asistencia, ni siquiera por una entrevista. Esta vez, fue por algo que no dijo. Tras el enigmático post de Vinicius Jr., los rumores se dispararon con una velocidad inquietante. El comentario, aparentemente inocente, se convirtió en la pieza central de tertulias deportivas, editoriales de prensa y foros digitales. ¿Estaba el brasileño insinuando que Lamine le había fallado al Real Madrid? ¿Acaso había existido una promesa de fichaje rota? ¿Había algo más profundo detrás de esa frase? En la ciudad deportiva del Barça, el ambiente se mantenía contenido pero expectante. Los compañeros de Lamine evitaban el tema, pero los murmullos eran inevitables. Él, por su parte, no mostraba signos de molestia. Se entrenaba con la misma intensidad, hablaba lo justo, sonreía lo necesario. Pero había algo en su mirada que indicaba que no ignoraba el revuelo. No tardó en convocarse una rueda de prensa. No por voluntad de Lamine, sino porque la presión externa era ya insoportable. Periodistas de todos los rincones de Europa se dieron cita esperando una respuesta. Querían una frase, una declaración, un titular. Y Lamine compareció. Entró con paso firme, acompañado por el jefe de prensa del Barça. No llevó traje ni indumentaria especial. Solo su camiseta de entrenamiento, despeinada por la brisa de las cámaras. Se sentó, miró a los periodistas y, antes de que lanzaran la primera pregunta, tomó la palabra. No vine aquí a responder a frases en redes sociales, ni a alimentar rumores. Vine a jugar al fútbol, a respetar el escudo que defiendo, y a crecer como persona y jugador. Hubo un breve silencio en la sala, como si nadie supiera bien cómo interpretar esa frase. Luego continuó. Con Luka Modric compartí una conversación privada, sincera y valiosa. Lo que hablamos no está en debate. Es parte de una historia que no necesita ser explicada con titulares. Y si alguien se sintió aludido por esa historia, quizás debería preguntarse por qué. La frase retumbó con más fuerza que cualquier ataque directo. No elevó la voz, no acusó, no desmintió. Solo devolvió la mirada hacia el foco de la polémica con una madurez que desconcertó a muchos. Luego añadió. No necesito prometer nada a ningún club. Mi promesa es conmigo mismo, jugar con respeto, aprender todos los días, y no dejar que me definan ni los elogios ni las críticas. Tras esas palabras, se levantó. La rueda de prensa había terminado. Ni una palabra más. En los días siguientes, los medios volvieron a hablar, pero ya con otro tono. Algunos elogiaron su templanza. Otros dudaron de la intencionalidad de su silencio anterior. Pero lo cierto es que Lamine no se dejó arrastrar por el barro. No devolvió el golpe. Lo esquivó con clase. Y mientras la prensa buscaba nuevas polémicas, él regresó al campo, al balón, a los entrenamientos. Donde realmente hablaba. Donde su talento encontraba sentido. Modric, desde la distancia, cegaramente sonrió al ver aquella rueda de prensa. Porque sabía que, entre todas las lecciones que había intentado transmitirle, la más importante era esa, que a veces, el verdadero liderazgo no está en la confrontación, sino en la serenidad de quien sabe quién es. Y hacia dónde va asterisco asterisco. Y Lamine Yamal, silencioso, continuó su camino. Cada vez más lejos de las promesas rotas. Cada vez más cerca de su verdad. El ruido mediático aún no se apagaba. Las portadas de los periódicos seguían teñidas de blanco y dorado. Gracias por todo, Luka, decía una, mientras otra titulaba el último pase de un genio. Las redes se saturaban con imágenes, videos y compilaciones de Luka Modric, su visión prodigiosa, sus quiebres imposibles, su entrega silenciosa. Madrid lloraba la marcha de un símbolo, pero en otro rincón de España, en una habitación donde el sol de la tarde entraba con timidez entre las cortinas. Un joven de rostro sereno y mirada inquieta sostenía un objeto que ningún aficionado había visto hasta entonces. Era una libreta pequeña, antigua, forrada en cuero marrón ya gastado por el tiempo y el uso. En la esquina inferior derecha, en letras apenas perceptibles por el desgaste, se leían las iniciales LM. Las manos que la sostenían, finas y nerviosas, eran las de Lamine Yamal. Y justo antes de cerrarla con suavidad, con la misma reverencia con la que se guarda una reliquia, tomó su móvil, encuadró la imagen y escribió una frase tan breve como poderosa. Asterisco asterisco gracias por confiar en mí. Nunca olvidaré tus palabras. Asterisco asterisco.
Minutos después, esa publicación estaba en el centro de todas las pantallas. Era la antítesis de las despedidas grandilocuentes que circulaban. No había lágrimas, ni trofeos, ni estadios llenos. Solo una libreta, un silencio, y una promesa. Pero lo que parecía un simple homenaje escondía una historia mucho más profunda, tejida en la discreción y sellada en una conversación que, hasta ese momento, nadie conocía. Todo había ocurrido semanas antes, en Valdebebas, el centro neurálgico del fútbol español. Una coincidencia extraña, o quizás no tanto, reunió a dos generaciones en una misma instalación. Luka Modric, en una de sus últimas visitas al club merengue para cerrar temas personales, y Lamine Yamal, convocado por primera vez a una sesión privada con el cuerpo técnico de la selección española absoluta. Lamine estaba inquieto ese día. No por el entrenamiento, ni siquiera por la presencia de figuras consolidadas como Dani Carvajal o Álvaro Morata, sino porque le habían dicho que un visitante especial pasaría por allí. No sabían si era cierto, pero el rumor corrió entre los juveniles como pólvora. Modric, el eterno número 10 del eterno rival, estaba cerca. Y así fue. Después de la sesión, cuando el vestuario comenzaba a vaciarse y los fisios apagaban las luces de la sala de rehabilitación, un miembro del staff se acercó a Lamine y le susurró: «Hay alguien que quiere verte». Entró en una sala pequeña, sin cámaras, sin escudos, sin ruido. Allí, en una esquina, sentado en una silla con una taza de café humeante entre las manos, lo esperaba Luka Modric. No llevaba el escudo del Madrid, ni se presentaba como embajador de nada. Era un hombre que estaba cerrando su historia y que veía en el chico que acababa de entrar una chispa que no podía ignorar. Hablaron durante casi una hora. No de títulos, ni de goles, ni de clásicos. Hablaron de miedo, de frustraciones, de noches en las que el peso del mundo parece caer sobre los hombros de quienes aún están creciendo. Modric le habló de su infancia entre ruinas en Croacia, de la soledad en Londres cuando no hablaba el idioma, de cómo se sintió el día que lo llamaron el peor fichaje del año en su primera temporada en el Real Madrid. Y luego, casi como quien pasa una antorcha, le entregó la libreta. Aquí están mis errores. Mis dudas. Y lo poco que he aprendido que vale la pena conservar. No tienes que hacer lo mismo que yo. Pero si algún día te pierdes, tal vez esto te ayude a volver. Lamine no dijo nada al principio. Solo recibió el cuaderno con ambas manos y asintió. No como un niño admirado, sino como alguien que entendía, en su propia carne, lo que significaba sentir que el futuro es una carga y no un premio. El gesto, sin embargo, no pasó desapercibido por mucho tiempo. La publicación de la foto de la libreta se convirtió en un fenómeno viral. Algunos lo llamaron un acto de respeto generacional. Otros, más suspicaces, comenzaron a leer entre líneas. En los foros madridistas, los comentarios eran afilados. ¿Por qué a un jugador del Barça?, decían algunos. Y Bellingham, Valverde, ¿qué clase de despedida es esa? Las tertulias explotaron en teorías, desde que Modric se había sentido marginado por la nueva camada blanca, hasta que veía en Lamine lo que el fútbol moderno estaba perdiendo. Y entonces, como si el destino tejiera con precisión quirúrgica la narrativa, apareció el mensaje de Vinicius Jr. en su cuenta personal. Una imagen en blanco y negro, un abrazo con Modric, y una frase que sonaba como sentencia. Asterisco asterisco gracias por enseñarnos que el respeto y el compromiso con la camiseta se construyen con hechos, no con promesas. Asterisco asterisco. El mundo digital enmudeció por segundos. Luego estalló. ¿Era una crítica encubierta? ¿Una puñalada simbólica a la espalda de quien había elegido compartir su legado con un rival? Los medios encendieron las alertas. ¿Había comenzado una grieta en el vestuario blanco? ¿O era el inicio de una nueva guerra de egos entre los referentes del mañana? Mientras tanto, Lamine no respondió. No subió más fotos. No dio entrevistas. No explicó nada. Simplemente siguió entrenando, en silencio, como si supiera que todo esto era parte del precio de destacar antes de tiempo. Cada noche, antes de dormir, abría la libreta. Leía una o dos páginas, a veces más. Subrayaba frases. Escribía al margen. Había una en particular que lo marcó. Asterisco asterisco no eres especial por lo que haces en el campo, sino por cómo resistes fuera de él. Asterisco asterisco. Con cada lectura, la figura de Modric dejaba de ser una leyenda lejana para convertirse en una voz guía.
Una que no buscaba fama ni agradecimientos, sino solo asegurarse de que alguien más pudiera continuar lo que él ya no podría. Y mientras las redes seguían rugiendo, mientras los expertos intentaban descifrar los silencios y los guiños, una nueva historia empezaba a construirse. No una historia de títulos ni de rivalidades. Una más íntima. Más humana. La historia de un joven que recibió una carta sin remitente. Y decidió convertirla en brújula para no perderse en el mar de la fama. La frase llevaba apenas 24 horas en línea, pero su eco ya rebotaba como un disparo de pólvora entre los pasillos del Santiago Bernabéu, los camerinos del Camp Nou y las sobremesas de medio país. En apariencia, era solo un mensaje de despedida, una imagen en blanco y negro, un abrazo congelado en el tiempo, y unas palabras que, al principio, sonaron como homenaje. Asterisco asterisco el respeto se demuestra con hechos, no con promesas. Asterisco asterisco. Firmado, Vinicius Jr. Pero el fútbol moderno rara vez permite la neutralidad. Nada se dice sin contexto. Nada se escribe sin intenciones sospechadas. Lo que debió haber sido un adiós elegante a Luka Modric se transformó, casi instantáneamente, en la chispa que encendía una hoguera mucho más profunda. Una frase ambigua, certera, afilada. Una frase que, como un cuchillo lanzado en la oscuridad, buscaba destinatario. ¿Y si ese destinatario tenía nombre y apellidos? ¿Y si ese destinatario vestía de azulgrana y apenas había dejado atrás la adolescencia? El primero en lanzarse al barro fue, como era de esperarse, Josep Pedrerol. En la apertura de Asterisco el Chiringuito Asterisco, con su habitual tono de sentencia teatral, plantó la semilla de la teoría que nadie se atrevía aún a pronunciar con claridad. Vinicius no tira frases al aire. Sabe lo que dice. Esa frase va para alguien. Y me cuesta no pensar en la mine. Las cámaras enfocaron el rostro de los tertulianos. Un silencio breve, incómodo, se instaló en el plató. Después, como un torrente liberado, llegaron las opiniones. Si Modric quiso dejar un legado, que lo hiciera dentro del club, es un desprecio a los que están aquí luchando desde hace años. ¿Un cuaderno para un culé? Eso no se hace. Las redes sociales se convirtieron en una batalla campal. El nombre de Lamine Yamal se volvió trending topic, pero esta vez no por un gol o una asistencia mágica. Esta vez, su nombre se conjugaba con otros que daban escalofríos: Modric, Vini, traición, herencia, rivalidad. Esa mañana, en la ciudad deportiva del FC Barcelona, el ambiente era de expectación envenenada. Las cámaras de los medios hacían guardia desde temprano, esperando cualquier gesto, cualquier desliz. Lamine llegó puntual, como siempre. Bajó del coche con los auriculares puestos, las manos en los bolsillos de la sudadera, la cabeza gacha. Caminaba con la calma forjada de quien sabe que todo el mundo le está mirando y, aún así, decide no cambiar el paso. Durante el calentamiento, su rostro permaneció impasible. Tocaba el balón con precisión milimétrica, combinaba con Fermín y Cubarsí sin decir una palabra, pero sus ojos no engañaban. En ellos había algo más que concentración, había tensión contenida, como la de un violinista afinando su instrumento antes de una sinfonía que nadie ha escuchado aún. Los compañeros sabían lo que pasaba. Algunos lo abrazaron al empezar, otros le palmeaban la espalda sin decir mucho. Pero el murmullo era inevitable. Cada gesto suyo, cada mirada cruzada con un entrenador o un periodista, era diseccionada con lupa en los grupos de WhatsApp, en los programas de la tarde, en los comentarios de Twitter. Pero la polémica no se alimentaba solo del presente. En medio del torbellino, algún internauta desempolvó una entrevista olvidada del año anterior. En ella, Luka Modric, interrogado sobre los talentos emergentes del fútbol europeo, había dicho: «Me impresiona la madurez de Lamine Yamal. Tiene algo que no se puede enseñar. Es como si el fútbol le hablara solo a él». Palabras que en su día pasaron desapercibidas ahora cobraban una dimensión profética. Modric no solo había admirado a Lamine. Lo había intuido. Lo había elegido. No como heredero de su camiseta, sino como guardián de un código invisible, el del respeto al juego, a los silencios, al trabajo invisible que no entra en las estadísticas. El Real Madrid, en su habitual tono institucional, no hizo comentarios oficiales. Pero en los círculos cercanos al entorno de Vinicius comenzaron a filtrarse frases sueltas, como hojas que arrastra el viento. No le gustó nada lo del cuaderno. Se sintió desplazado.
Modric se equivocó al mirar hacia afuera cuando tenía discípulos dentro. La palabra traición comenzó a flotar en el aire, no con furia, sino con un matiz agrio, silencioso, corrosivo. Y sin embargo, mientras el ruido crecía, una frase atribuida a Luka Modric empezó a circular entre bastidores. Una frase sin video, sin firma, sin publicación oficial. Una frase susurrada por alguien que dijo haberla escuchado en privado. Asterisco asterisco el fútbol no entiende de escudos, solo de almas. Asterisco asterisco. Esa frase, sencilla y brutal, reconfiguró el tablero. Lo que parecía una provocación se transformó en gesto de grandeza. Lo que sonaba a favoritismo se volvió legado universal. Modric no había escogido un color. Había escogido una esencia. Y en medio de esa tormenta emocional, Lamine Yamal volvió a hacer lo que mejor sabía, guardar silencio. No hubo comunicados. No hubo likes sospechosos ni mensajes velados. Solo entrenamientos, rutina y una libreta de cuero marrón que llevaba en la mochila como quien transporta una brújula en medio del desierto. Para él, todo esto era más que una polémica. Era una prueba. Una advertencia. Una señal de que el fútbol de élite no perdona la autenticidad. Pero también, quizás, una oportunidad de marcar una diferencia. Faltaban apenas 2 semanas para el próximo clásico. Pero ese partido ya no era solo un duelo de ligas o de puntos. Se había convertido en el nuevo campo de batalla simbólica. No solo era Barcelona contra Real Madrid. Era una historia de legados cruzados. De orgullos heridos. De enseñanzas invisibles. Y mientras los periodistas afinaban sus guiones y los aficionados contaban los días como si esperaran el juicio final, Lamine se ataba las botas en silencio, revisaba una página del cuaderno y se decía a sí mismo. Muy bajo, lo que nadie más podía escuchar. El respeto, no se exige. Se honra. El destino, con su puntería impecable, había marcado el día con tinta roja en el calendario. 15 días después de la tormenta mediática que envolvió la despedida de Luka Modric y la frase ambigua de Vinicius, el Santiago Bernabéu se preparaba para recibir un nuevo clásico. Pero esta vez, el partido no solo enfrentaba a dos colosos del fútbol español. En el fondo, se disputaba algo más profundo, una cuestión de legado, orgullo y silencio. Madrid contra Barcelona. Blanco contra azulgrana. Historia contra futuro. Y en el centro de la escena, como si el universo lo hubiera escrito a propósito, un chico de apenas 17 años. Sin palabras. Sin comunicados. Sin gestos altisonantes. Lamine Yamal había elegido el silencio como armadura. Mientras los medios llenaban horas de tertulias y análisis diseccionando cada gesto, cada post, cada teoría sobre su vínculo con Modric, él entrenaba. Callado. Obsesivo. Letal. En la previa, el vestuario culé estaba tenso. Las pulsaciones eran más altas que de costumbre. Las miradas, más afiladas. Los rumores, más ruidosos. Xavi, consciente del peso simbólico de aquella noche, reunió al equipo en un círculo antes de salir al campo. Su voz no tembló. Hoy no se juega un clásico más. Hoy se defiende el respeto que han intentado arrebatar. Hoy respondemos, a nuestra manera. Luego, miró directo a Lamine. No necesito decir su nombre. Hazlo como tú sabes. No te pongas la mochila de nadie. Responde con tu juego. Y si te preguntan después, que te busquen en el césped. Lamine asintió, apenas moviendo la cabeza. Se puso los auriculares, se colocó los tacos, y antes de salir al túnel, guardó algo en su camiseta interior. No era un amuleto cualquiera. Era una libreta de cuero marrón, ajada en las esquinas, con las iniciales LM. El legado silencioso que Modric le había entregado semanas atrás. El pitido inicial encendió el teatro. Desde el primer minuto, Lamine fue una amenaza viva. No parecía pesarle el escenario, ni los focos, ni el murmullo venenoso de miles de aficionados merengues que coreaban su nombre con burla. Él respondía a su ritmo. Encaró a Ferland Mendy como si no supiera que al frente tenía a uno de los laterales más físicos del continente. Se coló entre las líneas de Camavinga con un cambio de ritmo seco. Incluso miró a los ojos a Rudiger antes de dejarlo plantado con una finta. No jugaba para provocar. Jugaba porque esa era su manera de hablar. Minuto 32.
Una jugada paciente, tejida desde atrás. Ter Stegen filtró un pase a Gundogan, que se giró en seco y rompió dos líneas de presión con un balón al espacio. Lamine lo recibió al borde del área. Control orientado. Amague a Nacho. Cuerpo hacia la derecha. Toque sutil con la zurda al primer palo. Gol. Silencio absoluto en el Bernabéu. No hubo euforia. No hubo gritos. Lamine no lo celebró. Caminó, tranquilo, hacia el banderín del córner. Levantó la vista al cielo. Se persignó. Luego, discretamente, se tocó el pecho. Justo donde descansaba la libreta. Un gesto simple. Íntimo. Pero en una era de cámaras omnipresentes, ese momento se volvió instantáneamente eterno. La imagen recorrió el mundo. Una libreta bajo la camiseta. Un símbolo, una respuesta. Un eco a lo que no se había dicho. En la cabina de transmisión, Julio Maldonado, Maldini, no pudo evitar la emoción. Esto no es solo talento. Esto es una declaración de principios. Este chico no juega al fútbol. Este chico lo respira. En asterisco el chiringuito asterisco, Josep Pedrerol, visiblemente más medido que de costumbre, también rectificó su tono. Hay que tener personalidad para hacer esto en el Bernabéu. Hoy, Lamine no contestó con palabras. Contestó con juego. Y vaya forma de contestar. En las gradas, Vinicius observaba con el ceño fruncido. Esa noche, apenas tocó el balón. Sus intentos de desequilibrar fueron frenados una y otra vez por Araujo y Koundé. Su frustración era evidente. No por el resultado. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no era él quien dominaba el relato. La conversación ya no giraba en torno a su talento. Giraba en torno al chico del silencio. Al joven que no pidió rivalidades, pero que ahora estaba en medio de una. El pitido final selló la victoria del Barcelona, 0-1 en el Bernabéu. Un resultado que decía poco frente al contexto. El partido era solo la superficie. Lo que se estaba jugando era una batalla simbólica. Lamine evitó los micrófonos tras el partido. Caminó directo al vestuario, sin detenerse. Solo hizo una pausa. Una sola. Ante una cámara interna del club, se quedó quieto. La miró directo, como si pudiera atravesarla. Y entonces habló. Hay cosas que no se dicen. Se demuestran. Esa fue su única frase de la noche. Suficiente. Sobró. En las redacciones, los editores cambiaron portadas. En los estudios, los productores reescribieron guiones. En los foros de hinchas, se multiplicaron las comparaciones con leyendas del pasado. Pero nadie dudó de algo, Lamine Yamal había respondido. Y no con rabia, no con escándalos, no con indirectas. Con fútbol. Con silencio. Con una libreta escondida y una mirada limpia. Y mientras los ecos de su actuación seguían reverberando, una nueva narrativa nacía. No la del chico mimado por la prensa. Ni la del heredero cuestionado. Sino la del futbolista que habló sin decir una palabra. El clásico ya había terminado. Pero la historia apenas comenzaba. El clásico había terminado, pero su eco no se apagaba. En las tertulias, los foros y los grupos de WhatsApp, aún flotaban las imágenes del partido como si el pitido final nunca hubiera sonado. Las estadísticas ya estaban archivadas, pero lo que importaba no podía medirse en posesión o goles esperados. El verdadero impacto estaba en lo intangible. En lo que no se dijo. En lo que Lamine Yamal dejó sobre el césped, y lo que Luka Modric dejó en sus manos. En el vestuario del Barça, la victoria se vivió con calma. Sin euforia. Sin gritos. Solo el murmullo de las respiraciones cansadas, la ducha de agua caliente y el sonido seco de las botas contra el suelo. Lamine se sentó en su taquilla, sacó la libreta de cuero de su camiseta interior y la sostuvo entre las manos. No la abrió. No hacía falta. A esa altura, ya sabía cada línea de memoria. La prensa no tardó en rendirse ante la narrativa. Asterisco LX Asterisco abrió su edición de lunes con una portada sobria, una foto de Lamine caminando con la cabeza erguida, de espaldas, el dorsal 27 perfectamente enfocado. El titular decía. Asterisco Yamal, el heredero inesperado de la elegancia Asterisco. La crónica hablaba de mucho más que fútbol.
Recordaba aquella vieja entrevista a Modric, donde el croata dijo una frase que hoy parecía profética. Asterisco asterisco, la verdadera clase se ve cuando más presión hay. No en las palabras, sino en cómo te mantienes fiel a ti mismo. Asterisco asterisco. Luka no lo sabía entonces, pero sus palabras serían parte del epílogo. Lo que vino después no fue una entrevista, ni una exclusiva. Fue algo más íntimo, más puro, una carta. Modric, desde la serenidad de su retiro en Zadar, escribió una misiva destinada inicialmente a un periódico local. No hablaba solo de fútbol, sino de herencia. De valores. De lo que queda cuando el estadio se vacía y la fama se apaga. Con su permiso, la carta se filtró días después del clásico. Y en ella, Luka rompía el silencio con la misma elegancia con la que lo cultivó durante su carrera. No mencionaba a Vinicius. No defendía colores. Solo explicaba el porqué de su gesto hacia Lamine. Asterisco, no le di ese diario a un jugador del Barcelona, asterisco escribía. Asterisco, se lo di a un joven que me recordó lo que es jugar sin miedo. Que me hizo recordar quién era yo a los 17 años, con hambre de demostrar, pero sin rencor en la sangre. Le vi actuar con respeto, con humildad, y supe que él, más que muchos, entendería el valor de lo que hay entre líneas. Porque eso es el fútbol, lo que no se grita, lo que se siente. Asterisco. La carta recorrió Europa como pólvora. Fue traducida en Italia, en Francia, en Inglaterra. Fue leída en programas nocturnos y en escuelas de fútbol. Porque no hablaba de clubes. Hablaba de legado. Y eso, en un tiempo de gritos y confrontaciones, fue un susurro imposible de ignorar. Las reacciones fueron instantáneas. Andrés Iniesta, desde Japón, dejó un tuit breve, casi críptico. Asterisco asterisco, elegancia es saber cuándo hablar. Y cuándo callar. Asterisco asterisco. Iker Casillas, sin nombrar a nadie, escribió. Asterisco asterisco, algunos se hacen grandes por lo que hacen. Otros, por cómo lo hacen. Asterisco asterisco. Vinicius Jr. no respondió. Subió una historia en Instagram entrenando al ritmo de un tema de hip hop brasileño. Ni una palabra. Ni una mención. Pero ya nadie esperaba un segundo round. La batalla simbólica había terminado. No hubo ganadores oficiales. Solo un mensaje tácito, el fútbol hablaba un idioma que, a veces, no entendía de egos. En las escuelas de fútbol, entrenadores comenzaron a mostrar ese partido como ejemplo. No solo por el gol. No por la asistencia. Sino por la conducta. Por la templanza. Por cómo un chico de 17 años soportó el peso de una narrativa que él no escribió, y aún así la convirtió en lección. Muchos niños comenzaron a imitar no el regate de Lamine, sino su reacción tras el gol. La calma. El silencio. El toque al pecho. El mensaje no estaba en la celebración, sino en lo que evitó hacer. Al final de la temporada, el momento que todos esperaban llegó. La gala de premios de la liga fue sobria. Los focos apuntaban a los nombres de siempre, Bellingham, Griezmann, Isco. Pero el anuncio del asterisco asterisco jugador revelación del año asterisco asterisco hizo estallar el auditorio. Asterisco asterisco Lamine Yamal, FC Barcelona. Asterisco asterisco. El joven subió al escenario con un traje gris oscuro, sencillo, sin marcas llamativas. Sostuvo el trofeo con ambas manos, lo miró un instante, y luego se dirigió al micrófono. Solo dijo una frase. Gracias a quienes me enseñaron que el fútbol, como la vida, también se escribe en silencio. No hubo más. Bajó del escenario entre aplausos. El gesto ya era suficiente. El ciclo, completo. Así terminó la historia que comenzó con una frase ambigua en redes. Que se transformó en sospecha, luego en tensión, y finalmente en legado. Una historia escrita entre líneas, en los márgenes de lo que no se dice, pero se queda. Lamine Yamal no buscó rivalidades, pero terminó con respeto. No reclamó un lugar, pero lo ocupó. No levantó la voz, pero todos lo escucharon. Y ahora, cada vez que un niño encienda la televisión y vea aquel gol en el Bernabéu, quizá no entienda el contexto. Pero alguien se lo contará. Alguien le dirá que, una vez, un chico de 17 años habló con el balón en vez de con la boca. Y que el fútbol, ese día, le escuchó.
Porque los legados más duraderos, a veces, no se gritan. Se susurran.